Bien, Dios le bendiga, hermano. Estamos aquí en la sala de mi hogar. Un martes más nos reunimos aquí para dar comienzo al estudio número 1. Comenzamos este nuevo trimestre, comenzamos nuevo año, un nuevo trimestre con nuevos temas que vamos a estar estudiando para la gloria del Señor. En este trimestre vamos a estar hablando sobre temas escatológicos, temas relacionados con el fin del mundo. Así que van a ser temas muy interesantes. Hoy comenzamos a hablar de estos temas y está la clase muy interesante. Así que mi nombre es Samuel Mojica, amador. Pertenezco a la iglesia Puerta del Cielo número 3 en Caguas, que pastorea el reverendo Arnaldo Colón y su esposa Gloria María Agosto. En esta noche pues me acompaña mi esposa Beatriz. Beatriz, un saludo. Muy bien, Selimar, hija mía, y Melissa, que está en los controles. Melissa, un saludo. Saludos. Muy bien. ¿Cómo está Centro Médico? Lleno. 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 Anoche llegaron muchas cositas interesantes. Muy bien. Mucho petardo. Uy, por ser despedida de año. Así que esta es la primera clase que vamos a ver, ¿verdad? Después de despedida de año, en año nuevo. Muy bien, así luego de presentar a la familia, pues queremos mandar un saludo a todos los amigos, ¿verdad? Que siempre están pendientes para escuchar la clase, hermanos de la iglesia. Un saludo a todos los maestros, ¿verdad? Que sacan tiempo también para ver la clase, para estudiar la clase, aunque no dan la clase, siempre ellos leen la clase, y sé que es así porque yo también lo hago así, ¿verdad? Muy bien, familiares, un saludo allá a toda la familia, a mis compañeros de trabajo, la señora Santiago, a Jennifer, a Humberto Rivera, uno de mis jefes que también siempre esperan que se le envíe la clase. Se graba la clase y se le envía, ¿verdad? Y ellos cuando tienen un tiempito, porque todos tenemos, ¿verdad?, una agenda de trabajo, pero cuando tienen un tiempito ellos sacan para ver la palabra de Dios y para escucharla. Así que oramos por ellos, ténganlo siempre en oraciones, ¿verdad? Porque yo sé que Dios está orando en cada uno de ellos. Muy bien, vamos a orar por la clase que va a comenzar y damos inicio a ella. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias, Señor, gracias porque una vez más tú me permites, Señor, llegar a los hogares, Señor, de una forma cibernética, Señor, virtual, pero, Señor, sigue siendo tu palabra, Señor, porque te queremos poner, como siempre digo, Señor, como maestro principal de cada clase, Dios mío, Señor, que aquí expresamos, Señor de los cielos. Danos corazón entendido, Señor, y una mente apta para el aprendizaje, Señor, presentándote nuestros amigos y hermanos, Señor, para que seas tú quien dé la enseñanza, el pan de la enseñanza, Padre. Te damos gracias por este nuevo año que vamos a comenzar, Señor, que tú tomes el control. Nunca se te ha ido el control, Padre, pero siempre, Dios mío, Señor, lo ponemos en tus manos para que seas tú quien dirija nuestro camino, Señor de los cielos. Gracias, Señor, por todo, Jesús. Amén. Amén. Bien, y la clase para hoy es la número uno del expositor Senda de Vida. Vamos a estar hablando de un personaje enigmático, un personaje que siempre se ha hablado mucho de él, que le rodea el misterio. Vamos a ver quién es. Beatriz, léame el título. Enoc profetizó la venida del Señor. Muy bien, Enoc profetizó la venida del Señor. ¿Y quién es este Enoc, verdad? Enoc significa consagrado y es uno de los dos hombres que no ha visto muerte en la Biblia. El otro es Elías. Elías tampoco ha visto la muerte porque Dios se lo llevó al cielo. Se lo llevó en un torbellino, dice la palabra, y detrás un carro de fuego. Y a Enoc lo traspuso Dios, se lo llevó también, no dice de qué manera como Elías, pero la Biblia dice que se lo llevó al cielo, y de eso vamos a estar hablando hoy en la clase. La Biblia, comenzamos hablando de Enoc porque Enoc tiene participación en esta clase, pero la clase también se trata del libro de Judas. Dice que Enoc profetizó la venida del Señor. Profetizar es hablar de un acontecimiento o de algo que va a suceder en el futuro. Cuando se habla de parte de Dios, cuando se habla de parte de Dios de un suceso en el pasado o en el presente, es don de ciencia. Pero cuando se habla de algo en el futuro que no ha ocurrido todavía, es profetizar.
Así que de eso se trata la clase de hoy, ¿verdad? Profetizó la venida del Señor. Y nosotros los evangélicos tenemos dos eventos que los llamamos con el mismo nombre. La venida del Señor. Uno de ellos es el rapto de la iglesia. Y quiero explicar esto porque siempre decimos la venida del Señor, pero ¿a cuál de las dos se refiere? Y en este caso, la primera, la número uno, es el rapto de la iglesia, que es el traslado de los creyentes al cielo. Cristo viene por una iglesia para dar comienzo, antes de que comience la gran tribulación. Creemos que Cristo va a venir a sacar la iglesia del mundo para que la iglesia no pase, como dice Apocalipsis 3:10, que Apocalipsis no pase por los tormentos y los castigos en la gran tribulación. Ese es el primer evento. En este evento del rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, que es lo correcto, lo llamamos rapto porque es más cortito. La Biblia lo llama arrebatamiento de la iglesia. En este arrebatamiento de la iglesia, no todo ojo le verá. Y Cristo no baja a la tierra, sino que se queda en las nubes. En la segunda venida del Señor visible, que es el otro evento que también lo llamamos con el mismo nombre, en ese sí, Cristo desciende a la tierra y todo ojo le verá. Ahí ya Cristo viene después de haber pasado 7 años de la gran tribulación y de estar 7 años la iglesia con él en el cielo. Cristo regresa a la tierra para tomar control del mundo e instalar su reino milenial. Son dos eventos que nosotros los evangélicos lo llamamos igual. La venida de Cristo. Cristo viene, la venida de Cristo, la venida del Señor, pero son dos eventos bien diferentes uno del otro, con 7 años de diferencia uno del otro. Bien, pero eso es otro tema y luego pues si cualquier dudita me pueden llamar y seguimos hablando sobre el caso. Selimar, léeme el pensamiento central. La segunda venida de Cristo es un acontecimiento anunciado en la Biblia, pero la mayoría de la humanidad parece no hacer caso a esta inminente realidad. Muy bien. La humanidad parece no hacer caso, tanto del arrebatamiento como de la segunda venida visible. En muchos casos a veces nos despreocupamos, ¿verdad?, de este evento que ha de acontecer en cualquier momento de la venida de Cristo. Eso es así. Así que hay que estar apercibido porque la Biblia nos manda a velar y estar apercibido para que el Señor no nos sorprenda. Muy bien, la clase de hoy, como dije ahorita, vamos a estar hablando de Enoc y en la epístola de Judas. La base bíblica para hoy es Génesis 5, 21 al 24. Génesis 5, 21 al 24. Y la epístola de Judas lo que tiene es un capítulo, así que no se dice Judas 1, sino Judas 6 al 8, versículos 6 al 8 y del 12 al 16. Como tiene un solo capítulo, así que cuando usted abre la carta de Judas, que es cortita pero es bien interesante, le insto a que la lea luego, porque hay muchas cosas interesantes ahí. Y es bien cortita. Judas 6, 8 y después 12 al 16. Esa es la cita bíblica. Bien, vamos a dar una pequeña introducción, un marco histórico que estaba pasando, ¿verdad? Vamos a hablar de Enoc, que ya lo dije, significa consagrado, y en la Biblia hubo 2 Enoc. Vamos a hablar, ¿verdad? La Biblia menciona 2 Enoc. El número 1 está en Génesis 4:17 y era hijo de Caín. Ese no es el que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del Enoc número 2 que está en Génesis 5:18, que era hijo de Yared y papá de Matusalén. De ese Enoc es el que vamos a estar hablando. Completamente diferente uno del otro, aunque se llaman igual. Y como dije ahorita, Enoc es uno de los 2 hombres que no ha visto muerte aún. Durante la clase, cuando nos toque hablar de él, vamos a dar más detalles sobre este acontecimiento. Y se cree que Enoc sea uno de los 2 testigos, ¿verdad? Esto es una nota al calce. Uno de los 2 testigos que Dios va a enviar del cielo durante la gran tribulación a traer juicio sobre la tierra en tiempo de la gran tribulación. Dios va a enviar 2 personajes desde el cielo. Uno de ellos es Elías, porque la Biblia lo dice. ¿Quién es el otro?
Pues se dice que uno de ellos sea Enoc o Moisés, pero Enoc es uno de los que no ha visto muerte. Y la Biblia establece que todos los hombres tienen que morir, aunque sea una vez. Está establecido que los hombres mueran una vez y luego el juicio, dice la Biblia. Así que Elías va a venir y va a morir en esa tribulación. El anticristo los va a matar. ¿Cuál es el otro que no ha visto muerte? Enoc. Por eso se cree que sea Enoc, para que la Biblia se cumpla en su totalidad. Aunque la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una vez, hay hombres que murieron 2 veces, como el caso de Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la jovencita de Talita Cumi. O sea, que son gente que Jesús resucitó, Pedro resucitó en una ocasión también, y volvieron a morir luego. Lázaro era amigo de Jesús. Lázaro, Jesús lo resucita, pero después con el tiempo vuelve y muere, así que murió 2 veces. Pero por lo menos una vez deben de morir. Bien, la otra personaje que vamos a estar hablando es de Judas. ¿Qué Judas era este? No era Judas Iscariote el que se ahorcó y el que traicionó a Jesús. Este era hermano carnal de Jesús. Cuando digo carnal era porque era hermano por parte de madre. Acuérdense que Jesús era hijo de María, pero era hijo de Dios. En este caso, Judas era hijo de María e hijo de José, porque María tuvo más hijos. No es correcto enseñar que María fue virgen toda la vida y nunca se casó, porque la Biblia dice lo contrario. Eso está en Mateo 13, 55 y 56. Menciona los nombres de los hermanos de Jesús y de las hermanas de Jesús. No se menciona, pero dice que tuvo hermanas. Acuérdense que la Biblia está escrita en un contexto judío y la mujer era de menos importancia para el hombre judío. Cristo vino a dignificar a la mujer, pero en ese tiempo no se escribía, ¿verdad?, muy pocos nombres de mujeres. Muy bien. Así que este era hermano de Jesús y hermano de Jacobo o Santiago, que era también hermano de Jesús y llegó a ser pastor de la primera iglesia en Jerusalén, la iglesia de los apóstoles, allá en Jerusalén. Llegó a ser pastor ahí. Un dato curioso de estos 2 hermanos de Jesús es que no creían en Jesús. Ellos no creían en Jesús al principio de Jesús comenzar con su ministerio. Decían, ¿qué hijo de Dios, muchachos? Si tú eres hermano de nosotros, tú te criaste con nosotros, ¿cómo tú vas a decir que tú eres el hijo de Dios ahora? No creyeron en él. Pero cuando Jesús murió, que Jesús regresó de la muerte al 3er día y lo vieron vivo otra vez, después de todo el suplicio del Calvario, este es el Hijo de Dios de verdad. Porque nadie puede regresar de la muerte el día que él predijo que había de regresar. Porque Jesús dijo, yo me voy, me van a matar, pero al 3er día vengo de camino. Y dice así, dono, al 3er día. Al 3er día regreso, porque él tenía el poder para poner la vida y tomarla otra vez. Así que cuando ellos ven que Jesús regresa de la muerte, creyeron en Jesús y se hicieron fieles seguidores de él. Así que era hijo de María y José, este Judas. El tema en Judas es la apostasía. Apostasía es, luego de yo haber creído en Cristo y su enseñanza y la sana doctrina, me vuelvo atrás y enseño otra cosa completamente diferente a lo que enseña la palabra. Eso es ser un apóstata. Es como una traición. Judas advierte a los cristianos inestables en su epístola. Cristianos inestables. Cristianos que no tienen raíces. ¿Por qué no tienen raíces? Porque no se dedican a la lectura de las escrituras. Cuando usted se dedica a estudiar la escritura, a leer, a estudiar, usted echa raíces. Y usted sabe en lo que usted ha creído. Y cualquier persona que venga a decirle, no, mira que esto es así, que yo creo en esto. No. La Biblia dice así. Por eso yo cuando hay temas de discutir, yo digo, la Biblia dice. ¿Quién puede discutir con la Biblia? Nadie. Porque no es lo que yo crea. No es lo que crea fulano. No es lo que crean todos estos escritores que están aquí. Que traje 7 de ellos. Que los he leído para poder dar la clase de hoy. Porque hay un punto controversial en lo que vamos a hablar hoy. Y no es lo que ellos crean, es lo que dice la Biblia.
Así es que yo creo así. La Biblia dice. Nadie puede ir más allá de la Biblia. Bien, Judas y Judá es lo mismo, perdón. Judas es en griego y Judá es en hebreo. Y todo está relacionado a la alabanza. Alabado sea Dios, alabanzas a Dios, alabanza. Así que es el mismo nombre. ¿Te acuerdas que tú tenías un amigo que se llamaba Judas allá en el barrio donde tú te criaste? Judas, ¿qué se habrá hecho ese muchacho, verdad? Le decían Judas. Buena gente. Muy bien, vamos, la fecha. Esta epístola se escribe allá para el año 66 después de Cristo. 66 después de Cristo. ¿Qué estaba pasando? Mire, falsos maestros con falsas enseñanzas. De esto es que advierte Judas. Falsos maestros con falsas enseñanzas, malas prácticas y malos ejemplos se habían introducido en la iglesia primitiva. Judas hace un llamado a la iglesia a vigilar constantemente. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Y aunque esto pasó hace tantos años, hoy en día en la iglesia también hay gente que entra con falsas enseñanzas y hay que estar vigilante porque a todo no se le puede decir amén. Usted tiene que ser un estudioso de la palabra y un lector de la palabra para cuando alguien se pare a enseñar algo, esté de acuerdo con esto, con este sedazo, con el sedazo, con la doctrina mayor, con la profecía mayor. Porque usted le dice amén a amén. No, hay que, sí, porque sabe Dios lo que está diciendo ella, acá la gente amén. No, hay que decirle amén a lo que dice aquí. Porque si está diciendo un error, ¿usted lo va a repetir para adelante? No, hay que corregir. Hoy vamos a corregir errores constantemente. Mantenerse firmes en la fe en Jesucristo y combatir esa falsa enseñanza. Más o menos de esto se trata la epístola. Así que vamos a la clase. Todo esto ha sido una pequeña introducción. Muy bien. La base bíblica para hoy, ya lo dije, vamos a Génesis 5. Capítulo 5, versículo 21 al 24. Y comienza ¿quién? Melissa, que está en los controles, pero ella participa también. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Muy bien, como dije ahorita, vamos a hablar de Enoc. Ya dije quién era Enoc, di algunos apuntes de Enoc, pero estamos hablando del Enoc número 2. Que está en Génesis 5:18. Dice que vivió Enoc 65 años y a los 65 años fue padre. Mire para eso, a los 65 años. De hecho, para el israelita, el hombre se considera un hombre maduro a los 40 años. Antes de los 40 años tú eres un muchachito, tú eres un jovencito. Los hombres se casaban a los 40 años porque ya a esa edad un hombre está ya definido. Dice, yo sé lo que yo quiero. Algo que pasa hoy en día es eso, ¿verdad? Que los hombres de hoy en día, los muchachitos como que no tienen meta, como que están en el aire. ¿Qué tú quieres? No, yo no sé, yo trabajo aquí, yo tengo un carro, chillo goma por ahí. No, tiene que tener unas metas definidas. De qué es lo que tú quieres en la vida, seguro. Sí, porque las muchachas buscan un hombre que tenga metas, aspiraciones, que las represente y que eche para adelante. ¿Qué tú haces? No, yo tengo tatuajes, cadenas y chillo goma por ahí en los carros. No, hombre, no. Bien. Seguimos. Ese Enoc a los 65 años engendró a Matusalén. Así que fue padre a los 65 años y Matusalén fue su primogénito. Matusalén es el hombre más longevo en la Biblia. ¿Cuánto vivió? 969 años, el hombre que más duró en la Biblia. Y mucha gente no cree que los años que habla la Biblia sean años literal. Yo creo que eran literal. Toda esta gente eran antediluvianos. Y los antediluvianos, las condiciones de vida eran diferentes a los postdiluvianos. Lea la Biblia para que usted vea qué pasó en el diluvio, que cambió la estructura del mundo. Y cambió también el ambiente donde vivían. Eso es otro estudio.
Hablamos otro día de eso, porque nos Interesante. metemos ahí, sí, nos metemos ahí. Interesante eso. Sí, es bien interesante. Pero ¿por qué la gente duraban tanto? La Biblia da explicaciones también sobre eso. Lo que pasa es que la Biblia, la gente quiere que la Biblia te lo diga y no, la Biblia te da aquí un pedacito, allá te da otro, acá. Por eso la Biblia, cuando Jesús estaba en el mundo, dijo, escudriñar las escrituras. Escudriñar es, mira, métete aquí, métete allá, busca aquí, busca allá, lee, apunta, y luego que tú tienes todos esos datos, tú tienes una idea, una visión más grande de lo que quiere decir la Mi palabra. abuelo duró 108 años y él leía la Biblia. Él leía mucho la Biblia. Muy bien, Y duró 108. eso es así. Longeva, pero eso quiere decir que tú puedes ser que dure 100 y pico años. Bueno, Ay, Dios mío. Bien. Bien. Seguimos. Seguimos. papi. El versículo 22 le toca a Beatriz. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Muy bien. Y caminó Enoc con Dios. Ese caminó con Dios, que era que le cogió la mano a Dios y caminaban por el caminito. No, eso es que creyó, obedeció, testificaba de Dios. Mire, yo puse estos libros aquí porque yo leo para hacer esta clase 7 comentarios y varias Biblias con distintas versiones. Y cada uno de ellos en ocasiones da definiciones o da explicaciones diferentes. Y yo apunto las que más me gustan, ¿verdad? De todos ellos. Unos dicen que creyó, obedeció, testificó de Dios. Otros dicen que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Otros decía en sintonía con Dios y en una relación firme con Dios. Todo eso, ¿verdad? Son explicaciones diferentes, pero que todas tienen sentido y una manera de entenderlo mejor. Así que yo copio las que más me llegan a mí, porque yo sé que a la misma vez que me llegan a mí, le van a llegar a usted. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Mire que después que él se hace padre, el ser padre lo cambia. Cuando él tiene ese muchachito, dice, espérate, hay que buscar de Dios. Así que el ser padre es un acontecimiento en la vida de todo hombre que cambia las vidas. Eso es así. Cuando yo tuve a Samuel, antes de Samuel, el hijo mío, ¿verdad? Aunque yo tenía una hija mayor, que tengo una hija mayor, Zulinet, ¿verdad? Cuando tuve aquí en mi casa a Samuel, pues comenzamos a ir a la iglesia. ¿Te acuerdas, Betty? Comenzamos a ir a la iglesia, presentamos a Samuel en la iglesia y seguimos en la iglesia. Así que la vida de los hijos cambian a las personas. Y cambió a Enoc, engendró a Matusalén 300 años. Ese fue el tiempo que le fue fiel a Dios. 300 años luego de engendrar, de que tuvo a Matusalén, caminó con Dios 300 años. ¿Y 65 que tenía? 365. Y engendró hijas e hijos. El 23 le toca ¿a quién? ¿A mí? Selimar. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. 365 en total. 65 tenía cuando engendró a Matusalén y 300 que caminó con Dios, 365. En total sobre la tierra. ¿Por qué sobre la tierra? El 24, Melissa, vamos a ver qué le pasó a Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué le pasó? Se lo llevó Dios. Se lo llevó Dios. Es así, caminó pues Enoc con Dios, que ya dijimos lo que significaba, y desapareció. La gente lo buscó y no estaba. ¿Dónde está Enoc? Dios se lo llevó. Dice la Biblia en Hebreos 11:5, da la explicación a qué fue lo que le pasó. Es que la Biblia hay que seguir leyendo, buscando a ver qué fue lo que pasó. ¿Dónde está? En Hebreo, en el Nuevo Testamento es que dice la Biblia que lo traspuso Dios. Trasponer es que lo puso en otro sitio. ¿Dónde lo puso? Se lo llevó al cielo. Se lo llevó vivo al cielo. Y aún sigue vivo. Lo terrible de esto es que sigue vivo allá arriba. ¿Verdad? Yo creo, Samuel Mojica cree, que en un momento dado, entre el cielo, entre la tierra y el cielo, Dios tiene que haber cambiado su cuerpo en otro cuerpo. Aunque cuando Él regrese, si es el que va a regresar en Apocalipsis aquí a la tierra como uno de los 2 testigos, le devuelva el cuerpo de carne. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice que ni sangre, la sangre no puede heredar el reino, ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. O sea, no puede entrar en el cielo, no puede entrar nada de carne ni que tenga sangre. Así que Dios tenía que darle un cuerpo especial para poder entrar al cielo. Primero para que resistiera la santidad de Dios y el lugar, porque este cuerpo no está creado para eso. Cuando Cristo resucitó en un cuerpo glorificado. Exacto. Un cuerpo especial para el cielo. Pues así que yo creo que Dios le tuvo que haber dado en un momento dado a Enoc y a Elías un cuerpo diferente para poder entrar allí. Aunque cuando regresen a la tierra para morir, les devuelva el cuerpo de carne otra vez. Bien, ahora vamos a brincar a Judas. Epístola de Judas. Esa epístola está antes de Apocalipsis. Fácil de encontrar porque después está el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Así que Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Solamente tiene un capítulo y vamos al versículo 6. Y esto que vamos a leer ahora es lo que me ha puesto a mí a estudiar y por eso tengo todos estos libros aquí. ¿Quién le toca? Melissa, el 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Muy bien. Judas, empezamos la clase de hoy en Judas, versículo 6. ¿Qué dice del 1 al 5? Pues miren, en los primeros versículos da un saludo. Un saludo y a quién está dirigida la carta. Y luego comienza a hablar de unos hombres que se han infiltrado en la iglesia, que son los falsos maestros. De eso es que se trata el versículo 4, lo voy a leer. Dice el versículo 4 de Judas, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Así que de esos es que vamos a estar hablando en la clase de hoy, de estos personajes que se infiltraron en la iglesia. Entonces viene Judas y los compara o hace una comparación con unos ángeles que hicieron algo malo. Vamos a ver qué dice. Vamos a el versículo parte por parte. Dice, y a los ángeles, ¿qué ángeles eran estos? Estos eran unos ángeles rebeldes. Ángeles caídos, que no guardaron su dignidad, su posición o su puesto. Se llenaron de orgullo y rebeldía, tenían una posición en el cielo y lo dejaron. Se fueron de allí. Sino que abandonaron su propia morada, ¿ves? Deliberadamente, voluntariamente, ellos dejaron el cielo, dejaron su propia morada. ¿Dónde moran los ángeles? En el tercer cielo, con Dios ahí arriba, ¿verdad? Así que vemos aquí el libre albedrío de los ángeles también. Las criaturas de Dios que tengan moral, que puedan pensar como los ángeles y los seres humanos, tienen libre albedrío. Pueden escoger a quién servir, qué hacer, qué tú vas a hacer con tu vida, lo que tú quieras. Ese es tu libre albedrío. Los ángeles también. Aún hoy día, los ángeles que están en el cielo tienen libre albedrío. El día que quieran se pueden ir, Dios no los va a parar. Pero, ¿quién sería el que se va a ir de allí? Después que vive con Dios, ¿te va a ir de allí? Pero sí, hubo un grupo que se fueron de allí. La Biblia relata a Satanás, que se llamaba Lucero, engañó una tercera parte de los ángeles. Hizo un complot para sacar a Dios del trono y se llevó una tercera parte con ellos. Esos son hoy día los demonios, Satanás y los demonios. Pero 2/3 partes se quedaron con Dios. Así que ellos tenían el libre albedrío y escogieron salir de allí. Así que dice aquí que Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones. ¿Dónde queda esa prisión? ¿Dónde quedan esas prisiones? Mire, la Biblia dice en Lucas capítulo 8, 26 al 39, relata la historia del endemoniado gadareno. Llega Jesús a una comarca, hay un hombre que vivía en los sepulcros y rompía las cadenas.
Lo amarraban con cadenas y ese hombre tiene una fuerza sobrenatural y cogía las cadenas y las hacía pedazos. Por la noche eso se pasaba gritando, toda la noche gritando en los sepulcros. Nadie podía ir por allí porque ese hombre le caía arriba. Y llega Jesús y el hombre cae de rodillas. ¡Pum! Y los demonios que están dentro de él comienzan a hablar con Jesús. Le dicen, no nos mandes al abismo, no nos vengas a atormentar. Sabemos quién tú eres el Hijo de Dios. Y entonces le dice, ¿cómo te llamas? Le dice, me llamo Legión porque somos muchos. Una legión eran 2.000 soldados. Así que habían casi 2.000 demonios dentro de él. Así es. ¿Qué pasa? Él le dice, como ellos sabían que Jesús lo iba a sacar de ese hombre, le dijo, no nos envíe al abismo. No nos envíe al abismo. Ya vamos a hablar del abismo. Que es una prisión. Envíanos los cerdos. Dice que Jesús le dio permiso para que se metieran en unos cerdos. Y los cerdos se volvieron locos y se tiraron por un despeñadero y se ahogaron todos en el mar. Porque los cerdos, cuando los demonios se le metieron a los cerdos, rompieron a correr y se cayeron por un despeñadero y se ahogaron. Así que esa es la primera clave. No nos envíes al abismo, que ellos sabían que era una prisión. La otra está en Lucas 16, 19 al 31, es la historia del rico y Lázaro. Jesús hace una historia que se cree que no sea una parábola, una historia ficticia porque tiene nombre. Y cuando tiene nombre son historias reales. Y menciona a Lázaro, un hombre que se llama Lázaro el mendigo. Y se murió. Y fue a un lugar que se llamaba el seno de Abraham, donde estaba allí recibiendo consuelo. Mientras que el rico cuando se murió, que no compartió los bienes que tenía con el pobre, fue a un lugar de tormento. Y él se veían, el uno y el otro se veían y se hablaban de lado a lado. Le decía, mira, manda a Lázaro que se moje la punta del dedo y me la pase en la lengua, porque esta llama donde yo estoy había un fuego que lo estaba atormentando. Y él le dice, no, pero es que no podemos ir de aquí para allá, porque le dice a Abraham, le dice, ¿por qué? Porque hay una cima que nos separa. Una cima con ese es un hoyo, y cuando buscamos la definición es un abismo. ¿Dónde queda eso? En el centro de la tierra. La Biblia dice que ese lugar queda en el centro de la tierra. Los científicos han descubierto que el centro de la tierra es sumamente caliente. Y la Biblia dice que en el centro de la tierra está el infierno. Así que la Biblia no se contradice, al contrario. Siempre tiene razón. Así que ¿dónde es el lugar? En el centro de la tierra, entre medio del seno de Abraham y el lugar donde estaban las llamas, ahí es en esas prisiones eternas. Para el día del gran juicio, la Biblia relata que hay alrededor de 7 juicios diferentes, entre ellos un juicio para Satanás y sus ángeles y sus demonios, ¿verdad? Así que hay en distintos tiempos, distintos días, hay juicios para distintas personas, pecadores, para los creyentes, para Satanás, para las naciones. Así que hay distintos juicios. 7, hay alrededor de 7. Muy bien, el número 7, versículo 7. Bien. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muy bien. Este es el texto que a mí me ha traído controversia. ¿Por qué? Porque vamos a ver, mire, dice como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Descendió fuego del cielo y las consumió. Dice las ciudades vecinas porque no solamente Sodoma y Gomorra fueron quemadas ese día. Habían 5 ciudades que iban a ser quemadas. De las 5 quemaron 4. Se llamaba Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. La quinta era Zoar, pero se salvó porque Lot huyó para allá. Los ángeles dijeron a Lot, que fueron a destruir a Sodoma y Gomorra, coge tu familia y arranca por ahí para que te salve. Y se llevó la mujer, y la mujer miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Muy bien, pero Lot pidió permiso para ir a Zoar, y los ángeles dijeron, pues está bien, vete. Y entonces no quemaron esa. ¿Por qué? Porque Lot había huido allá. Eran 4 más. 4 ciudades en total. Las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Habla de los ángeles caídos? ¿O está hablando de los maestros? De los falsos maestros. Mira a ver. Dice, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado
Fornicado es tener relaciones sexuales. He ido en pos de vicios contra naturaleza. O sea, que no sé, vicio contra naturaleza es que no se hicieron para eso. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, lo que pasa es que estaba llena de homosexuales y lesbianas. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es una aberración. Por eso Dios los destruyó. ¿Por qué? Porque Dios hizo el hombre para la mujer para el hombre, no un hombre para un hombre. La Biblia dice, y no me puede rebatir esto, los que están a favor del homosexualismo, la Biblia dice que el que se echa con varón no heredará el reino de los cielos. Así que el que se acueste con otro varón no heredará el reino de los cielos, para el cielo no va. Igual que la mujer. Igual que la mujer. Así que aquellos que defienden esos puntos, mire, los amamos, pero no lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque va en contra de la palabra. Así que Dios en un momento dado destruyó ciudades por eso. Así que esos son los vicios contra naturaleza. Fueron puestas, por ejemplo, como advertencia, ¿verdad? Sufriendo el castigo del fuego eterno. Algunos no creen que Dios castiga. Sí, Dios castiga, la Biblia lo dice. Y el fuego eterno, muchos creen que tampoco hay un fuego eterno. La Biblia lo dice. Mira, no hay un hombre que haya venido a la tierra que haya hablado más del infierno que el mismo Cristo. Cristo es el hombre que más habló del infierno. Mire los evangelios para que usted vea. Así que es una doctrina bíblica el infierno. Bien, ¿qué pasa aquí? Todos estos escritores que están aquí dicen que fueron los ángeles los que bajaron del cielo y tomaron mujeres y se casaron con ellos. Y de ahí salieron los gigantes que dice la Biblia. Pero dice la Biblia, y escuche bien, la Biblia dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Nosotros mismos los evangélicos enseñamos en el instituto que los ángeles son asexuales, que no tienen sexo. ¿Cómo es posible ahora que digamos, que dicen todos estos escritores, que menos este dice lo que yo creo? Dice las dos cosas, pero yo creo que no fueron los ángeles los que, porque un ángel no tiene la capacidad de bajar del cielo, tener un miembro masculino, embarazar a una mujer. ¿Por qué? Porque no fueron creados para eso. El ángel no tiene genitales, el ángel no tiene espermatozoides, el ángel no tiene capacidad de procrearse. Los ángeles Dios los creó y ya se acabó el número de ángeles que iba a crear. Los ángeles no se juntan para seguir creando angelitos. ¿Sí? Porque si Dios le dio la capacidad de casarse, pues entonces podían seguir teniendo angelitos. No. Eso no es así. Así que yo creo, en mi plano, Samuel Mojica, que no se refiere a los ángeles como tal, sino que se refiere a los falsos maestros. Porque mire el 8 lo que dice. ¿Quién le toca el 8? Lee Selimar. Mire lo que dice el 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Muy bien. Los escritores, los teólogos dicen que el número 7 se refiere, que el versículo 7 se refiere a los ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres. Pero el número 8 dice, no obstante, de la misma manera también. ¿No entiendes? ¿De quién estaba hablando entonces? Estaba hablando, porque aquí ya está hablando de quién, de los apóstatas, de los falsos maestros. Dice, no obstante, de la misma manera también, estos soñadores son ilusos, espiritualmente dormidos, hablando de los falsos maestros, mancillan la carne, contaminan la carne por sus inmoralidades sexuales, contaminaban su cuerpo, rechazan la autoridad, está hablando de los hombres, de los falsos maestros, insubordinación, eran irreverentes, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, así que hablaban mal, potestades superiores. Muchos de estos escritores también dicen que esas potestades superiores eran ángeles de alta jerarquía. Dice que, William MacDonald dice que son, aparte de poder ser ángeles superiores o líderes cristianos. Yo creo que estos hombres eran irreverentes y no le hacían caso a quienes, a los líderes cristianos que estaban en la iglesia. En otras casas no le hacían caso, en otras palabras no le hacían caso al pastor. No. ¿Por qué? Mira lo que va a decir ahora. Yo creo que se refiere a autoridades aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque mire lo que dice ahora en el versículo 12. ¿A quién le toca? A Melissa. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo
impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desraigados. Muy bien. Ahora sigue hablando de los falsos maestros, de esta gente que se infiltraron en la iglesia. Y aquí habla de que eran estériles espiritualmente, eran estériles, estaban vacíos. Mire cómo dice: estos son manchas en vuestros ágapes. Esa palabra mancha, lo que se refiere en realidad, cuando buscan el original, es piedras marinas. ¿Qué quiere decir eso? Son piedras que están debajo del agua en el mar, que cuando un barco va pasando no la ve, ¡pah!, choca con ella, se encalla, como le pasó al Titanic. Y se encalla y muere la tripulación. La nave zozobra. Eso es lo que quiere decir esa palabrita de mancha. En vuestros ágapes. ¿Qué era un ágape? Un ágape es un compartir. Es como una reunión que se hacía después del culto. Vamos a dar la Santa Cena, decían. Entonces, primero se hacía una comida. Una comida donde todo el mundo se servía un plato de comida y luego se daba la Santa Cena. Hoy en día en nuestra iglesia ha cambiado ese orden. Hacemos el culto, tomamos la Santa Cena y luego si quieres ir a un compartir es después. Pero esta iglesia hacían el compartir primero. Estos falsos maestros se metían en esos ágapes, en esas reuniones, y comían impúdicamente, sin respeto, con glotonería. Inclusive estaba leyendo en estos escritores que dejaban a otros hermanos sin comer, porque comían tanto y comían, sí, exageradamente, que dejaban a 2 o 3 sin comer. Con vosotros que se apacientan a sí mismos. ¿Qué es eso? Que ellos mismos se pastorean. Por eso yo creo que el versículo anterior que estábamos leyendo se refiere a ¿qué? A las autoridades eclesiásticas, a los pastores. Ellos no le hacían caso a los pastores. Vivían, no, yo últimamente yo mismo me pastoreo. Con esto de la pandemia, hay muchos hermanos, escuche bien, he hablado con pastores, no con mi pastor, con otros pastores, he hablado que me han dicho que hay hermanos que no van a regresar a la iglesia, que van a seguir en la casa viendo cultos por internet y no, cuando se acabe la pandemia, que puedan regresar a la iglesia, no van a regresar. Porque le ha gustado esto de quedarse en la casa viendo el culto por una tablet, por un celular, por la computadora. Pero eso va en contra de la Biblia también. Dice la Biblia, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Así que la Biblia dice que no dejes de congregarte. Así que cuando tenga la oportunidad, ve a la iglesia. Bien, sigo, estoy hablando mucho, pero es que hay mucho material para hablar y yo sé que coge tiempo, pero todo está interesante. Dice impúdicamente que se apacientan a sí mismos. ¿Los compara con qué? Primero los comparó con unas manchas, ahora los compara con nubes sin agua. Nubes sin agua llevadas de acá para allá. ¿Cómo está una nube sin agua? Vacía, liviano. Un vientito lo sopla y lo pasa de la cordillera central para allá. Así mismo es. Número 3, los compara con que árboles otoñales, sin fruto, secos, 2 veces muertos y desarraigados. Sí, seco. Un árbol otoñal, en el otoño, ¿cómo se ponen los árboles? ¿Qué se les caen? Se les caen las hojas, no tienen fruto, están secos, estériles. 2 veces muertos. ¿Por qué 2 veces muertos? Espiritualmente estaban muertos y arrancados de raíz. Otro escritor de estos dice, número 1, estaban muertos en delitos y pecados antes de conocer a Cristo. Luego conocen a Cristo y se apartan, otra vez están muertos, 2 veces muertos. Primero porque vivían en delitos y pecados. Conocen a Cristo y ahora lo dejan. Así que muerto una vez, muerto 2 veces. Esa me gustó. Desarraigado, ¿qué es desarraigado? Arrancado de raíz, seco. En estos días yo estaba pintando, me fui a caer de la escalera y Betty tenía una matita de ajíce y la partí. Después me dio cargo de conciencia y se lo dije, Betty, te partí la mata de ajíce y la eché al zafacón. La partí, la desarraigué, la tuve que tirar al zafacón, bendito. Así que estaba destinada a morirse porque la partí, dejé la raíz en un lado y la matita en otro, desarraigada. 13, versículo 13, ¿a quién le toca? Mami. Le tocaba a Melissa.
hacer, ¿no? Pues yo Voy leí a leer. ahora. Sí. Fieras, ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Muy bien. ¿Cómo lo compara ahora con fieras ondas del mar? Uno de estos escritores dice fuertes olas encrespadas. Eso lo dice Matthew Henry, que es este grandote que está aquí. Matthew Henry le dice fuertes olas encrespadas, ¿verdad? Cuando el mar está picado, las olas que traen a la playa, traen basura y la dejan ahí, ¿verdad? Estos hombres lo que traen es basura y la dejan donde se ve. ¿Me entiendes? Para su propia vergüenza. Aquí las compara con ¿qué? Estrellas errantes, la número 5. Las estrellas errantes es sin rumbo, errante sin rumbo. Acuérdense que en la antigüedad los marineros viajaban por la posición de las estrellas, pero si la estrella se movía de sitio, no servía para su propósito, para guiar. No servían para guiar. Así que esta gente tampoco servían para guiar, para las cuales estaba reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Así que la perdición eterna estaba destinado para estos apóstatas. El 14 le toca a Melissa. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Muy bien. Aquí vuelve a hablar de Enoc, por eso la clase comenzó hablando de Enoc, porque iba a citar a Enoc aquí. Enoc cita un libro apócrifo, un libro no inspirado. Voy a decir varias cositas de este versículo. Enoc dice, profetiza, habló de parte de Dios. Eso está en el libro de Enoc, que es un libro apócrifo. Ese libro estaba perdido. Y se encontró en la Biblia de Etiopía en el 1773, se encontró el libro de Enoc. Pero estos escritores dicen, especialmente este de William MacDonald, que Enoc no escribió ese libro. Lo escribieron luego. Y Judas aquí lo cita, pero Judas no puede haber leído ese libro porque ese libro se hizo después, en el siglo III. Y ya Judas estaba escrito. ¿Cómo Judas sabe eso? Eso se llama, Dios le dio esa ciencia, le reveló eso. Luego se escribió en un libro apócrifo, no inspirado. Los libros apócrifos son libros que tienen errores, por eso no pertenecen a la Biblia per se, a la Biblia canónica, al canon de la Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque tienen errores en doctrina, errores de geografía, sitios, cosas así. Entonces pues, no lo pueden incluir porque la Biblia no tiene errores. La Biblia no tiene errores. Así que esos libros no pueden estar en la Biblia. Bien, así que Enoc dijo, el séptimo desde Adán, hace la salvedad porque es el que está, como hablamos ahorita, el segundo Enoc que habla la Biblia, en el versículo 5, diciendo: He aquí vino el Señor, hablando de Jesús, con sus santas decenas de millares. En un momento dado Jesús va a regresar a la tierra, ¿verdad que sí? Así que ese es hablando del evento número 2, no del rapto de la iglesia y arrebatamiento, sino de la segunda venida visible de Cristo. Para hacer, la 15, ¿quién le toca? A Beatriz. Ok, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Oye, menciona la palabra impío 4 veces ahí. Sí. 4 veces. Vamos a ver, dice, para hacer juicio. Así que presenta a Jesús como el juez. Jesús puede ser tu abogado o puede ser tu juez, ¿cómo lo quieres? Así que aquí presenta a Jesús como juez contra todos, para dejar convicto, para condenar. ¿A quién? A los impíos. A todos los impíos de todas sus obras impías. Por eso los va a condenar por sus obras que han hecho impíamente. Lo sigue repitiendo. Y de todas las cosas duras, o sea, de todas las blasfemias y las groserías que han dicho, de los que los pecadores impíos, vuelve y lo menciona, han hablado de él. Así que Dios, Jesús, está tomando nota en el cielo de todos los chistecitos y las poca vergüenza que se hablan de Jesús. Sí, porque a veces hablan cosas que no deben.
chiste, tomar el nombre de Dios en vano, esas cosas se están anotando en el cielo. Lo dice ahí. Dice, de las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Contra quién? Contra Jesús, contra Dios. Así que, dice la Biblia, de toda palabra ociosa tenemos que dar cuenta. De todo lo que hablamos tendremos que dar cuenta algún día en el cielo. Así que mucho cuidado a veces con los chistecitos que hacemos. No coja el nombre de Dios en vano. El 16 y el último versículo. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Muy bien, aquí está hablando del carácter de estos falsos maestros, de estos apóstatas. ¿Qué dice? Que son murmuradores. Un murmurador es una persona que habla a espalda de otra. Mira aquel, y hablando a espalda del otro, ¿verdad? Querellosos, que se quejan de todo, están descontentos, son criticones, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Así que son jactanciosos, son arrogantes, adulando. Cuando usted adula a alguien, usted lo alaba, lo engrandece, pero esta gente adulaban a las personas para sacar provecho, para tener ganancias. Muchachos, tú eres el mejor de esto, olvídate de eso. Gente, dame 10 pesitos. ¿Te entiendes? Así que toda la adulación, toda esa grandeza o alabanza que decían de otras personas era para después sacar provecho de ellos. Bien, he ido un poquito rápido porque la verdad es que hay mucho material de hablar y estos temas de doctrina, ¿verdad? Especialmente estos puntos que trae controversiales. Si hay alguien que no está de acuerdo, pues me puede llamar o léalo y léase los 7 libros también como yo los leí y usted decida cuál es, ¿verdad? Y usted puede llegar a sus propias conclusiones. Vamos a hacer un resumen en 3 puntos de la clase. Número 1, todo aquel que se aparta de la voluntad de Dios está muerto espiritualmente. Hoy hablamos de gente apóstata que se apartaron de Cristo, de la voluntad de Dios, muertos espiritualmente, ¿verdad? Separados, dice la Biblia. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad que sí? Así que cuando nos separamos de Cristo, nada podemos hacer. Tenemos 20,000 planes en la cabeza. Podrá ser abogado, doctor, al final de todo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y al fin perdiere su alma? Eso dice la palabra también, dice la Biblia. Número 2, punto número 2. Dios ha pautado un juicio para cada uno de sus criaturas, sean humanos o sean ángeles. Dios ha pautado un juicio. Dios puede ser juez o abogado ese día. ¿Cuál tú lo quieres? Yo lo quiero como abogado, porque el abogado defiende. Número 3. La vida y conducta de Enoc debe servirnos de ejemplo para reconocer que Dios está muy pendiente de la manera que vivimos y le servimos. Enoc vivió de la mano con Dios. Así tenemos que vivir nosotros, porque Dios está pendiente a eso y a Dios le agrada eso. Además de ser un ejemplo de la venida de Cristo por los suyos, así como Dios se llevó a Enoc, algún día nos va a llevar a nosotros también. Amén. Bien. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a orar y terminamos la clase. Padre Santo, Dios bueno, Señor del cielo, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por esta clase, porque tú me has permitido hablar tu palabra, Señor. De una manera diferente, Señor, en forma de lección, pero no deja de ser tu palabra verso por verso, Padre Celestial. Gracias por todo lo que aprendimos, Señor. Y en estos puntos, Dios mío, Señor, que quizás no llegamos a un acuerdo, Señor Padre, esto es para estudiar mejor tu palabra, para que nos dé hambre de estudiar, Señor. Y cualquier cosita, Dios mío, Señor, todo lo ponemos en tus manos, Señor de los cielos, porque tú eres el maestro de la sabiduría y de la ciencia, Padre Celestial. Te damos gracias por todo, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima.